Ya estoy. Buenas tardes, me escuchan, sé que no me están viendo, pero ya estoy tratando de activar el video que no me deja. Ahí está. Denme un segundo, perdón. No sé qué pasó. Bueno, me están escuchando, no sé si me escuchás, Cecilia. Tuve un problema con la cámara, viste que se me había apagado. Sí, Para sí. tu computadora, ¿querés compartir mientras hago tu presentación? Bueno. Un gusto, una vez más, estar en este espacio que denominamos espacio Zoom de SportHorse. En este caso tengo el gusto de presentar a Cecilia Vieta, una colega, compañera de estudios, en las épocas de estudiante acá en la Facultad de La Plata. Ahora está por Salta viviendo, pero ella se especializó en fisioterapia y rehabilitación veterinaria, hizo neurología clínica y ozonoterapia, y a partir del 2018 empezó a dictar cursos y talleres de la especialidad de fisioterapia veterinaria, tanto en Ya te Argentina. comparto. Dame un Dale, ratito, Diego. Ya te no hay comparto. ningún problema, tanto en Argentina como en Colombia, y particularmente la técnica de fototerapia, que es la que nos va a mostrar en el manejo de heridas, es la que profundizó y tiene un par de protocolos que nos va a ver. Actualmente forma parte del equipo de Forbet, que es un lugar de capacitación para colegas de distintas partes del mundo a través de posgrado y talleres, online y presencial cuando se lo permita. ¿Puedes compartir? Ya te lo comparto. Acá, screen, en la pantalla. Vos decís, te fue la pestaña del Power. Bueno, pero ahí está. Ahí estás. Ahí está compartiendo. Ahí estoy, perfecto. Ahí está, Perfecto. Cecilia. No, yo Los dos todavía tuvimos con perfecto, no te preocupes. Ay, no, la tecnología me puede decir que tengo hijos que están con él. A ver. Bueno, espérate que... Bueno, no me activé ahí el video, la cámara. Después, si querés, como tengo la pantalla compartida. Después, perfecto. si querés, prendemos el video todos. Ah, ya está. Intercambiar. Bueno. Lo mismo, para Ahí las está. preguntas las dejamos para el final, ¿no? Algo que no te pregunté. Mira, estoy acostumbrada a que en las clases me interrumpan, me gusta que me interrumpan. Y por ahí después para el final uno se olvida, y por ahí, como hablábamos recién al principio, esto es algo nuevo. No hay Entonces prefiero, yo no tengo ningún problema, si algo lo escriben en el chat, vos me lo las vas van poniendo en el también. chat y yo te voy interrumpiendo, y en llegado el momento les abrimos el micrófono. Ahí está. Bárbaro. Muy bien. Bueno, ¿empezamos Arrancamos. ya si querés? Cuando quieras. Perfecto. Bueno, lo que les quiero contar, bueno, esta es una técnica nueva dentro de la fisioterapia. Ahora voy a hacer un poquito de introducción a la fisio. Yo no sé si dentro del grupito que ya está acá conectado hay alguien que haga fisioterapia. Recién estábamos hablando ahí con los colegas que, bueno, la fisioterapia en general en veterinaria es bastante nueva, y sobre todo acá en la Argentina, y ni hablar en el área de equinos, en donde todavía
está por, digamos, bueno, hay que introducirse más, hay gente que ya lo está haciendo, hay gente que está haciendo fisioterapia y rehabilitación equina y con mucha preparación y con mucha seriedad, pero son pocos, digamos, entonces por ahí es un tema que no se conoce mucho. Y la fototerapia en LED, que ahora les voy a contar qué es, que suena así algo como raro, es una técnica dentro de la fisioterapia bastante novedosa. No hay muchos equipos, digamos, que apliquen esta técnica y no hay mucho escrito en veterinaria, así que bueno, yo después ya queda mi contacto, si a algunos les interesa después aprender un poco más de esto, ahí estamos atentos, no tengo ningún problema. Bueno, yo básicamente me dedico a clínica de pequeños, pero ahí le contaba a Diego que bueno, esto de empezar la fisioterapia en veterinaria, en clínica de pequeños, también me ha permitido hacer cursos. Como dijo Diego, soy parte del área estoy dentro de un grupo de capacitación continua que se llama Forbet. Eso me permitió también conectarme con otra gente, y en este momento, dentro de Forbet y dentro de mi área de rehabilitación, está el equipo de Equivets, la doctora Sone y la doctora de Priede, que ellas hacen específicamente equino deportivo, y estamos haciendo algo de inicio, digamos, o iniciación en talleres de todo lo que es la fisioterapia veterinaria en equinos, y en equinos deportivos básicamente. Así que bueno, si después también quieren aprender un poco más sobre fisiatría, en equinos ahí tenemos otro espacio. Bueno, voy a dar una introducción un poquito para el que no conoce nada sobre fisioterapia, para que conozcan un poco de qué se trata, o digamos a dónde apuntamos con la fisioterapia en veterinaria, y después un poquito de introducción a la parte física y química, digamos, de lo que es la terapia LED, y al final les voy a mostrar unos casos clínicos en equinos particularmente, y después en algunas otras especies para que vean también que se puede aplicar en cualquier especie esta técnica. Bueno, nosotros en veterinaria, más que fisioterapia, hablamos de fisiatría, básicamente porque tenemos que ver al individuo en su conjunto, y además básicamente y principalmente somos médicos veterinarios, y por ende no dejamos nunca la clínica de lado. Entonces, digamos que aplicamos la rehabilitación mediante algunas técnicas que nos permite la fisioterapia, pero desde un, digamos, concepto más global, ¿sí? Teniendo en cuenta que nosotros vamos a ser quienes diagnostiquemos, tenemos que evaluar la evolución y la evaluación, digamos, de la evolución del tratamiento y de la patología del paciente, con respecto a este trastorno que vamos a tratar, a la lesión o la enfermedad. Y a lo que apuntamos con la fisioterapia es que a ese trastorno o lesión retorne, o esa estructura lesionada, lastimada, enferma, retorne a una función lo más parecida a la normal posible. Y gracias a Dios tenemos entonces con la fisioterapia, que ahora les voy a contar qué áreas involucra la fisioterapia, tenemos un montón de herramientas y técnicas, algunas invasivas o medianamente invasivas, otras no invasivas como las que vamos a ver hoy, que ayudan y colaboran mucho en la recuperación parcial o total de estas capacidades perdidas. Y si bien, digamos, básicamente uno tiene en cuenta la fisioterapia con respecto al sistema musculoesquelético, también y neurológico, vamos a ver que hay patologías cardiovasculares, pulmonares, muchísimas patologías neurológicas. Incluso en pequeños animales hoy ya se está hablando de algunas patologías de cognición, de convulsiones, de traumas, trauma craneoencefálico y demás, ya con algunos protocolos, con algunos de los agentes físicos. Y otras patologías que salen, digamos, un poquito del área musculoesquelética o digamos, neurológica. Pero bueno, vuelvo a repetir, como objetivo es restituir las funciones del paciente de la estructura dañada hacia, digamos, una función lo más normal posible, minimizar el dolor. Vamos a ver que la técnica que vamos a ver hoy es útil y óptima, digamos, para el tratamiento de dolor local y generalizado. Y además, también vamos a ver que incluso esta técnica que vamos a ver hoy, pero en general todas
las técnicas que nos aporta como herramientas la fisioterapia también, y en este caso particular en equinos, las podemos utilizar también en equinos deportivos como prevención. ¿Sí? Hay un montón de técnicas de masoterapia, incluso el campo magnético, incluso la fototerapia en LED, técnicas de stretching, de estiramiento, de elongación, que hoy ya se están utilizando, digamos, post ejercicio, post entrenamiento y post actividad deportiva, teniendo en cuenta, sobre todo en equinos deportivos, que estamos trabajando con individuos de alta performance, y así como, digamos, y no es extraño para nosotros que un deportista en humana trabaje con un equipo de fisioterapeutas, no nos debería extrañar entonces que un equipo, digamos, deportivo, en este caso de equinos, también trabaje con un equipo de fisioterapeutas. De hecho, las chicas pertenecen a alguno de los equipos de equinos deportivos. O sea que entonces, lo que quiero decir es que también se pueden utilizar técnicas dentro de la fisiatría para prevención, para recuperación después del ejercicio. O sea, no necesariamente vamos a aplicar técnicas para curar, ¿sí? Que tenemos un montón de herramientas, sino que además vamos a tener herramientas, digamos, para recuperación y mejorar la calidad, digamos, o la performance de ese individuo, y evitar sobre todo lesiones porque no se recuperó bien después de un ejercicio, demás. La palabra fisiatría viene del griego, que significa physis, naturaleza, y atrei, curación. Vamos a ver, o sea, punto 1, todas las técnicas de fisioterapia, y hoy, esta que les voy a mostrar, van a ver de qué se trata, y que también son energías, digamos, tomadas de la naturaleza, y aplicadas en un equipo, digamos, de manera artificial. Pero todas las técnicas de fisioterapia están perfectamente determinadas dónde trabajan, qué efecto fisiológico producen. Todas las técnicas que usamos, sobre todo con respecto a equipos en agentes físicos, son agentes, o sea, los agentes físicos, cuando hablamos de agentes físicos nos estamos refiriendo a energías que vamos a aplicar con los equipos. Vamos a trabajar con terapias no ionizantes, o sea, no penetran en núcleo atómico. Si ven, vamos a ver que hoy la fototerapia en LED trabaja en la membrana plasmática dando señales, ¿sí? O generando, digamos, señales hacia el núcleo para, sobre todo, generar la regeneración celular, pero son técnicas que no penetran en el núcleo atómico, por lo tanto no son, digamos, terapias iatrogénicas o terapias que generan alteraciones en el código genético. Ni esta que vamos a ver hoy, ni ninguna de las que usamos en fisioterapia, aunque así igual hay algunas contraindicaciones con respecto, por ejemplo, a pacientes o a hembras preñadas y demás, eso lo vamos a ver. Entonces, en la fisioterapia es otra alternativa, es un método complementario al tratamiento alopático que hemos estudiado en la facultad. No tiene que estar, digamos, peleado con la clínica o con la cirugía, al contrario, digamos, deberíamos poder trabajar tanto en pequeños como en equinos de la mano, ¿sí? del veterinario clínico, o en este caso particular, del entrenador, de quien se encarga, digamos, de ver y evaluar durante el día al caballo y demás. Vamos a utilizar o vamos a incluir dentro de la fisioterapia una serie de técnicas manuales. Hablamos de masoterapia, hablamos de técnicas que tienen que ver con masajes o stretching. El stretching serían los estiramientos, las elongaciones, están dentro de las terapias de fisioterapia. Todas las técnicas que incluimos dentro de lo que llamamos electroterapia, o sea, todo lo que sean agentes físicos, todos los que sean energías, digamos, que salen de un equipo alimentado por corriente eléctrica, y en este caso, como vamos a ver hoy, que generan otro tipo de energía como energía electromagnética, campo magnético, también corriente eléctrica, ultrasonido y demás. Y los ejercicios terapéuticos
dentro de los cuales los englobamos dentro de la denominación de kinesioterapia o cinesioterapia. Eso es lo que incluiría la fisio. O sea, no estamos hablando de terapias alternativas, no estamos hablando de otros tipos de terapias tipo terapia neural o sonoterapia, ya estarían fuera de lo que incluye la fisioterapia. Pero en definitiva, todas estas terapias complementarias, la idea es mejorar la calidad de vida del paciente que está pasando por una patología, mejorar, como dijimos recién, la performance deportiva, en este caso un equino deportivo, si se tratara de un perro lo mismo, si es un perro de competencia, es un perro de agility. Así que digamos que nos aporta la fisioterapia excelentes herramientas para mejorar entonces la calidad de vida y el bienestar del animal. Ni hablar, bueno, yo que estoy dedicada particularmente o principalmente a pequeños animales, pacientes gerontes. Pacientes gerontes podemos hacer un montón de cosas para mejorar la calidad de vida y tratamiento del dolor. Tenemos con los agentes físicos básicamente y con todas las técnicas estas de fisioterapia, herramientas excelentes para tratamiento de dolor, tanto de dolor agudo como de dolor crónico, y una es la que vamos a ver hoy. Restablecimiento del rango de movimiento, mejora de la función motora, mejor empleo entonces de esta musculatura, mejor recuperación de la musculatura después del trabajo, optimización del potencial físico y deportivo. Siempre estas técnicas deben ser aplicadas bajo la supervisión veterinaria y por un veterinario que esté preparado para esto. Perdón. Más allá de que podemos, tanto en equinos como en pequeños, o debemos o necesitamos contar con algún auxiliar, con algún ayudante, con, digamos, la colaboración, en este caso del peticero, de quien entrena al caballo para continuar algunos ejercicios que le vamos a indicar, dentro de las técnicas manuales o dentro de las técnicas de cinesioterapia, pero sobre todo la aplicación de agentes físicos bajo la supervisión de un veterinario preparado. Así que bueno, les dejo ahí pendiente a aquellos que no saben nada de fisio, que empiecen a leer un poco, se empiecen a, digamos, a interiorizar un poquito, porque van a ver y le van a encontrar, y espero por lo menos hoy hacer punta con esto, se van a empezar a sorprender de las cosas que pueden hacer, ayudando, colaborando, como les dije, al tratamiento convencional. Por lo tanto, entonces, es importante que tengamos siempre un enfoque integrado del tratamiento del paciente, o sea, la cirugía, la medicina clínica, obviamente los métodos complementarios que uno puede usar en cuanto a diagnóstico, y en este caso particular, entonces todas las herramientas que nos puede aportar la fisioterapia. Siempre buscamos entonces la recuperación funcional del animal a través del movimiento. Eso es una fotito robada del equipo de Kivet, trabajando con algunas técnicas manuales. Bueno, y dentro de la fisioterapia, ¿qué es la fototerapia? Yo quiero que me vayan parando, si no van entendiendo algo, tienen alguna duda o tienen alguna inquietud, no me molesta, y lo vamos haciendo esto un poquito más dinámico. Entendemos por fototerapia al uso terapéutico de la luz. La luz que conocemos todos, que alguna vez en primer año de veterinaria hemos visto algo de luces o algún agente físico en donde se aplicaba la luz, como el rayo X, pero ahí lo dejamos en el tiempo, y no vimos más nada con respecto a ver qué podía o qué podíamos hacer con respecto a la luz dentro de la terapéutica. La energía electromagnética nos permite, es una técnica, todas aquellas técnicas que después les voy a contar cuáles son dentro de la rehabilitación de la fisioterapia, que aplican como energía, la energía electromagnética, la luz, son por lo general técnicas de bioestimulación. Estimulamos con el uso de estos agentes procesos energéticos y regenerativos de las células y los tejidos biológicos,
bajo la acción de luces, a las cuales vamos a clasificar, o les voy a introducir un poquito en el tema, como con diferentes, con un parámetro, ¿sí? que va a clasificar a cada una de las luces, como es la longitud de onda. Entonces vamos a trabajar, y en este caso particular en LED, con luces de diferentes longitudes de onda. No se asusten, ya los voy a ir interiorizando. A veces pasa cuando uno no sabe nada de fisioterapia y empieza a introducirse en la fisioterapia, asusta un poco todo lo que tenemos que empezar a aprender y a recordar de física y de química. Y tanto vamos a ir recordando para atrás que los voy a llevar hasta el átomo. ¿Sí? Los seres humanos, los animales, los vegetales, los microorganismos, el agua y los minerales que componen el universo, tenemos todos algo en común, que es estar compuestos por átomos. Si se acuerdan un poquito de los átomos, vamos a recordar que tenemos un núcleo central que compone más del 98% de la masa, digamos, del átomo, que está formado por partículas con carga eléctrica positiva y carga eléctrica neutra, por protones con carga positiva y neutrones sin carga, y girando alrededor del átomo, como lo hacen los planetas alrededor del Sol, por orbitales energéticos, tenemos partículas con cargas negativas, que son los electrones. Bueno, ¿por qué nos vamos hasta ese lugar? La energía electromagnética, la luz, a lo largo de toda la historia de la humanidad se fueron desarrollando un montón de teorías acerca de cómo se originaba la luz, ¿sí? Y aparecieron un montón de teorías, desde Newton hasta la más actual, que es la de Einstein y de Planck. Y esta teoría actual, que es la que se acepta de la naturaleza de la luz, es la que se llama teoría dual. En la teoría dual de la luz, decimos que la luz o la energía electromagnética se origina a partir del estímulo, ¿sí?, de los electrones, de estos electrones que giran alrededor del núcleo atómico, sobre todo de las últimas capas de los átomos, que son los electrones más inestables, de una energía exógena, ¿sí?, una energía externa. Esos electrones saltan a orbitales energéticos superiores, más alejados del núcleo, y como tienden, por la tendencia que tiene el átomo de mantener la estabilidad, tienden a volver a su orbital de origen. Entonces saltan hacia un orbital más energético, absorbiendo esa energía externa, y van a tener tendencia a volver a su orbital natural. Cuando saltan a un orbital más energético, hablamos de un átomo excitado, y cuando vuelven a su orbital natural, esa energía absorbida, multiplicada 2 o 3 veces, se, digamos, emana o surge de ese átomo excitado, o sea, el átomo se excita y se desexcita, y emite esta energía multiplicada 2 o 3 veces con respecto a la absorbida, y esa energía que emite se llama emisión espontánea de radiación. Y esa emisión espontánea de radiación no es más ni menos que energía electromagnética o luz. Y esto ocurre en la naturaleza y ocurre en nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Y va a ocurrir cuando apliquemos también esta energía electromagnética, que vamos a ver después, va a reaccionar con electrones de átomos determinados que tenemos en el cuerpo, nosotros y los animales. Por eso introduzco un poquito para que después sepan de dónde viene todo esto y por qué reacciona esta energía que vamos a aplicar con este equipito que se llama fototerapia en LED, y por qué obtenemos los efectos biológicos que vamos a obtener, que son un montón. Entonces este fotón, esta luz, este cuanto, esta energía electromagnética, es la partícula portadora de todas las radiaciones electromagnéticas, incluso las que ya hemos conocido como clínicos, como son los rayos gamma, los rayos X, las luces ultravioletas, y todas las que hoy vamos a ver un poquito en algo que se dio a llamar
espectro electromagnético. La cantidad de radiaciones electromagnéticas que existen en la naturaleza conforman un espectro electromagnético. Y el tipo, digamos, de energía electromagnética que se va a generar, ya sea un rayo X, un gamma, una luz ultravioleta, un infrarrojo, un microondas, una onda de radio, va a depender de ese átomo excitado, o sea, del electrón de un átomo determinado que se excitó y dio lugar a una luz con características determinadas. Entonces así aparece este espectro electromagnético con una cantidad de radiaciones electromagnéticas o luces, y este espectro se dispone desde un orden decreciente de longitud de onda, estaría arriba, digamos, las radiaciones con más pequeña longitud de onda, que después ya les voy a contar qué es, hasta las de la base del espectro con las mayores longitudes de onda, las mayores frecuencias. En realidad, estas radiaciones que vemos acá, que denominamos de alta frecuencia, se miden en gigahertz o en megahertz, como son las ondas de radio, las ondas del microondas. Las conocemos, pero por ahí no sabemos de qué se trata. Y dentro de fisioterapia vamos a tener también radiaciones de alta frecuencia, que quizás por ahí las han escuchado nombrar, como son la de radiofrecuencia. Luego tenemos todo el espectro de radiaciones infrarrojas, que justamente después vamos a ver que porque son infrarrojas no son visibles, no son captadas por el ojo humano. Luego vamos a tener, bueno, estos infrarrojos, por una cuestión práctica nada más, de acuerdo a su longitud de onda, se clasifican en infrarrojos distales y proximales. Ahora después les cuento qué es eso. Después tenemos todo el espectro de luz visible, que eso lo vemos o lo conocemos, que son las diferentes radiaciones electromagnéticas que conforman el arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, que todas juntas conforman lo que vamos a llamar luz visible o luz blanca. En realidad, dentro de fisioterapia, dentro de terapia de luz, hablamos de luz visible. Y luego, todas las radiaciones de luz ultravioleta. Ultravioletas A, ultravioletas B y ultravioletas C. Y luego, digamos, con menos de 100 nanómetros de longitud de onda ya tendríamos radiaciones ionizantes, aunque la B y C también se consideran ya ionizantes, o sea, son radiaciones que por su pequeña longitud de onda, o la longitud de onda sería algo equivalente a la anchura del rayo, pueden penetrar los espacios interatómicos, además de los intermoleculares, pueden penetrar el átomo, y ahí sí se generan mutaciones. Hasta las radiaciones ultravioletas A, no se penetra por la longitud de onda el núcleo atómico. Hay una característica, después lo vamos a repetir, le voy a decir por qué, y este concepto a qué se refiere. A menor longitud de onda, o sea, menor anchura de ese rayo, de esa luz, mayor frecuencia y mayor energía o mayor capacidad energética. De hecho, sabemos, los que hacemos clínica y sabemos los que hacemos rayos X, que el rayo X es un rayo, es una luz, con tan pequeña longitud de onda que puede hasta atravesar el cuerpo. Y tiene entonces efecto ionizante. Por lo tanto, no lo utilizamos para terapéutica, lo utilizamos para diagnóstico. El uso de la luz como terapéutica viene de tiempos súper remotos. Y al uso terapéutico de la luz solar, de las radiaciones solares, y ya les voy a contar por qué, se le llamó helioterapia. Y de hecho, yo siempre le digo a la gente que los animales son sabios, porque incluso los animales viejitos, los animales enfermos buscan el sol. Y mínimamente nos vamos a acordar algunas propiedades del sol, que ahora de las radiaciones solares, que ahora vamos a recordar un poquito. Desde la antigüedad, entonces, el hombre ha utilizado los rayos solares para cosecha, para orientación de vivienda, para edificaciones, y por supuesto, entonces, para mejorar
funciones biológicas. El Sol, de todo ese espectro que vimos recién, electromagnético o de luz, emite fundamentalmente 3 tipos de radiaciones. Las radiaciones infrarrojas, que son el componente térmico. En un 50% el espectro solar está compuesto por radiaciones infrarrojas. Este componente infrarrojo, este componente térmico, es el que modula o modera todo lo que sería la temperatura, ¿sí?, en las distintas estaciones del año y durante el día y la noche, y está siempre dentro de rangos compatibles con la vida humana y animal y vegetal, ¿verdad? Luego tenemos todo el espectro de luz visible, en un 40%, entonces estas radiaciones solares están conformadas por todo este espectro de luz visible, que son, o que es el responsable de la luminosidad del día y la noche. Ya dijimos antes entonces que todas esas luces juntas, ¿sí?, conforman la luz visible o la luz blanca, y cuando por una propiedad que tiene la luz, que la conocemos desde el colegio primario, que es la refracción, al pasar por un prisma, esa luz visible entonces se refracta y aparece, con la posibilidad de ser captado por el ojo humano, todos estos 7 colores que llamamos del arco iris. Lo mismo pasa cuando llueve con sol, ¿verdad? Porque el prisma serían las gotitas de agua. Y después tenemos la luz ultravioleta. Las radiaciones solares sí tienen los 3 tipos de luz ultravioleta, las ultravioletas A, las B y C. Las B y C sabemos entonces que por su longitud de onda pueden penetrar el núcleo atómico, sabemos que también generan alteraciones procancerígenas a nivel de piel, sobre todo las ultravioletas C, que son las más nocivas, pero también tenemos una capa de ozono, que ahora está media lastimada, pero la tenemos, que impide que los rayos ultravioletas C y gran parte de los B lleguen hasta la atmósfera terrestre. Tenemos un poco de protección con respecto de esto. Los ultravioletas, en un 10% dentro de las radiaciones solares, son el componente más fotoquímico, más energético. Y sabemos o recordamos que, por ejemplo, una de las funciones que hemos estudiado sobre todo en la secundaria, que se llevaba a cabo a partir de las radiaciones ultravioletas, es la fotosíntesis de la planta. Bueno, después ya vamos a ver que vamos a ir relacionando todo esto. La palabra helioterapia proviene de Helios, que en la mitología griega era la personificación del sol. Por lo tanto, el uso terapéutico de las radiaciones solares como tal, o sea, que provienen como desde el sol, digamos, como agente físico, sería una energía natural. Se ha utilizado entonces desde épocas remotas para el restablecimiento de la bioenergética de la célula, alterada o perdida por algún proceso patológico. Y así, si recordamos, vamos a ver entonces que las radiaciones solares aumentan la temperatura corporal, mejorando los procesos metabólicos y tróficos, generan vasodilatación periférica, aumentan la sudoración, sobre todo las ultravioletas trabajan sobre la pigmentación de la piel, generan hipotensión arterial, mejoran la cicatrización de heridas, estimulan el sistema inmunológico, mejoran la actividad tiroidea, tienen efecto antidepresivo, efecto bactericida, y transforman la provitamina D en vitamina D, importante para todo lo que son procesos de hipocalcemia o para justamente mejorar el metabolismo del calcio. Tenemos un montón, entonces, de efectos que estas radiaciones solares hacen sobre los seres vivos, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa después, terapéuticamente, con esas radiaciones solares. Entonces, esta teoría dual de la luz dice entonces que la luz se origina a partir de esa excitación y desexcitación de los átomos, que dijimos antes, componen el cuerpo humano, el animal, el vegetal, las rocas, el agua, etc. Y que en la naturaleza, esa luz, o ese fotón, o esa energía se propaga
como una onda, con un movimiento ondulatorio. Al paso de esa onda, se genera un campo eléctrico y uno magnético que son perpendiculares entre sí. Que la propagación de esa onda, por eso se le dio la denominación de onda electromagnética, la propagación de esa onda es direccional, se hace en línea recta y sigue una velocidad que está establecida, que es la velocidad de la luz. Todas las radiaciones electromagnéticas se propagan en el vacío y por el cuerpo, siguiendo la velocidad de la luz y con estas mismas características. Entonces estas ondas electromagnéticas se van a clasificar teniendo dos parámetros en cuenta fundamentalmente. Una es esa longitud de onda que yo le estaba diciendo recién, que es la distancia entre, decimos, dos crestas o dos valles de dos ondas consecutivas, o sea, el pico de máxima amplitud o el pico de mínima amplitud de dos ondas consecutivas. Sería, digamos, caseramente, la anchura de la luz, la anchura de ese haz o de ese rayo de luz. La longitud de onda de todas las radiaciones electromagnéticas se define con un parámetro de medida que es el nanómetro, que es equivalente, es una medida equivalente al metro, una medida métrica, y equivale a 1.000.000 de metros. Perdón, un nanómetro son, está mal ahí, perdón, 1 metro son 1.000.000 de nanómetros. Y el otro parámetro para tener en cuenta la clasificación de las radiaciones electromagnéticas es la frecuencia, la cantidad de veces que esa onda se va a repetir en una unidad de tiempo que es el segundo, se determina como frecuencia y se mide en Hertz. Todos hemos escuchado por ahí la palabra Hertz. Bueno, en este caso, Hertz, o sea, la frecuencia y la longitud de onda, clasifican a cada una de esas luces que forman parte de ese espectro electromagnético. Son dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿sí? A menor anchura del rayo, mayor velocidad de propagación. Mayor cantidad de ciclos que esa onda se repite en un segundo. Y mayor posibilidad de penetrar el núcleo atómico. Y mayor energía. Por eso decíamos, a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Mayor capacidad de penetrar el núcleo del átomo, mayor efecto ionizante y mayor concentración energética. En general, a pesar entonces de que nosotros podemos clasificar a las radiaciones electromagnéticas hablando de Hertz, o hablando de frecuencia, o hablando de longitud de onda en nanómetro, en general, hablamos bajo el concepto de nanómetros. Las radiaciones que vamos a utilizar dentro de la fototerapia son las mismas que componen el espectro solar. Ese espectro que recién dijimos. Las radiaciones infrarrojas proximales, entre 1500 y 750 nanómetros de longitud de onda. Todo el espectro de luz visible, entre los 700 y los 400 nanómetros de longitud de onda. Y solamente las ultravioletas A, las que no penetran en el núcleo atómico, entre 400 y 315 nanómetros de longitud de onda, son las que estarían dentro de la denominación de fototerapia. Y hay un montón de agentes físicos o equipos que aplican entonces radiaciones electromagnéticas, ya sea solas, ¿sí? O sea, una luz determinada con una sola longitud de onda, o varias juntas a la vez, como vamos a ver hoy en la fototerapia en LED. De estas radiaciones, las infrarrojas no son captadas por el ojo humano, todo el espectro de luz visible sí, y las ultravioletas tampoco. Entonces, cuando nosotros hablamos de una radiación de 700 nanómetros, sabemos que hablamos de una luz roja. Cuando hablamos de una de 600, sabemos que hablamos de una naranja.
Cuando hablamos de una de 500, entre 550 y 500, sabemos que estamos en el espectro del amarillo y el verde. Cuando hablamos de una longitud de onda cercana a los 400, sabemos que hablamos de un azul. Y cuando estamos hablando de una longitud de onda entre 400 y 300, sabemos que estamos trabajando con una ultravioleta A. Entonces, aquellos que estamos ya más metiditos en el tema en general, cuando hablamos de luces hablamos en el concepto de longitud de onda. Entonces, así como en la helioterapia se utilizaba entonces las radiaciones solares, pero la fuente de emisión de esas ondas, ¿sí?, era el Sol, se ha visto entonces que esas aptitudes de esas radiaciones solares se podían llevar al espectro artificial, y eso se lo denominó fototerapia, ya no helioterapia, sino fototerapia. También lo van a encontrar con las denominaciones de actinoterapia o luminoterapia. Pero en general hablamos de fototerapia. Entonces dijimos que teníamos radiaciones infrarrojas, ultravioletas, y todo el espectro de luz visible. Y básicamente les dije yo, entonces, que el espectro que vamos a utilizar dentro de lo que es fototerapia artificial va a estar dentro de los 1500 a 400 nanómetros de longitud de onda. Los que hacen equinos, ¿han visto alguna vez esto? Sí, Sí. ¿Y saben de qué se trata? poquito. Lo usan mucho, ¿verdad? Algo lo usa, pero acá no tanto, pero se usa. No tanto. Bueno, se usa mucho y bastante mal. Bueno, eso es fototerapia, porque lo que hace el solarium es aplicar radiaciones electromagnéticas del espectro de infrarrojos. Nada más que en este caso, lo que se utilizan son bulbos de luz infrarroja y no de LED, como vamos a ver hoy, ¿sí? Pero digamos que el solarium es una de las tantas formas de aplicar fototerapia. De manera Perdona, artificial. Cecilia. Sí. Creo que la fototerapia que mejor se ha usado desde hace ya años, Hernán o alguno que esté en reproducción, que están por ahí también lo van a hablar, es el tema de la estimulación ovárica en las yeguas, ¿no? Eso fue la primer, digamos, ejemplo típico de fototerapia como estimulación biológica. Claro, usamos la luz siempre, ¿sí? Porque de última tenemos un quirófano y vamos a esterilizar con luz ultravioleta, ¿verdad? La luz roja, los bulbos de infrarrojo, lo hemos visto de la facultad y de antes, para, entre comillas, calentar pollitos, para los lechoncitos. O sea, la fototerapia se usa siempre, pero lo que pasa es que no sabemos de qué se trata. La ponemos porque creemos que es solo para calentar. En este caso, yo, como les digo, por ahí me aboco mucho a lo que me cuentan las chicas con respecto del solarium. Por ejemplo, sé que lo estaban usando para, después del baño, o sea, después del ejercicio, se lo moja al caballo y se lo seca con la luz ultravioleta. Con la luz infrarroja. Yo no quiero pensar que se lo están quemando al caballo, porque es una de las posibilidades, y no es para eso que se debería utilizar un solarium bien usado. ¿Sí? Así que bueno, por eso que les dije antes, a veces estas cosas es mejor que por lo menos nos introduzcamos un poquito en el tema, de qué se trata, o para también sacarle más el jugo a cada una de estas terapias. Seguramente no solo inducción ovárica, porque nosotros vamos a trabajar sobre el sistema hormonal, sobre la inducción del sueño, sobre el sistema depresivo, sobre el inmunológico, un montón de cosas podemos hacer con la luz. Y la luz roja, que utilizamos para la inducción, digamos, del celo, es infrarroja, básicamente. Es infrarroja dentro de un espectro de alrededor de 900, que es la que tiene el bulbo, 980, y esa es visible. La del espectro invisible es la que está cercano a los 700 y pico, que es la que aplica un láser, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, el láser también puede aplicar el 904, bueno, ahora vamos a ver un poquito eso. Pero bueno, hacían fototerapia sin saberlo, ¿has visto? Ahora las cosas cambiaron y quizás podemos hacer lo mismo con fototerapia LED. ¿Cuál es la ventaja de la fototerapia LED? Es que es más barata y menos peligrosa.
porque no calienta, no quema. Y en realidad el efecto terapéutico, vamos a ver ahora, de la terapia LED, no es el aumento de la temperatura fuera, digamos, sobre la piel, sino lo que vamos a hacer dentro del tejido. Así tenemos entonces esa lámpara de infrarrojo, que también alguno que haya pasado por alguna sala de fisioterapia de humana la debe haber visto. Las lámparas de luz azul, de luz ultravioleta y la lámpara de infrarrojo. ¿Para qué usábamos, que eso lo hemos, y que quizá clínicamente también lo estén usando, la lámpara de luz azul? ¿Se acuerdan? No. ¿Se acuerdan? La lámpara de luz azul es la famosa lámpara de Wood, ¿se acuerdan? Para el diagnóstico de hongos. Ah, sí, tenés razón. Ahí estábamos haciendo fototerapia y no sabíamos de qué se trataba. También es fototerapia. Las mujeres que hemos tenido hijos, si alguna vez por ahí no hemos tenido la suerte de que, o ha pasado de que por ahí nacen prematuros o de bajo peso, los bebés lo deben haber visto, también los hombres por supuesto, los bebés son sometidos, ¿sí?, a la luz solar, si no están muy complicados, aquellos que tienen hiperbilirrubinemia, o a unas cabinas. Amarillitos, ponerlos al sol. Exactamente, y esto es lo que hace a la luz del sol, porque hoy van a ver qué pasa con la luz azul, dónde trabaja la luz azul. Y básicamente, no vamos a entrar en la hiperbilirrubinemia, pero uno de los átomos, ahora vamos a ver que se llaman, en realidad hablamos de cromóforos, que absorbe la luz azul y la luz ultravioleta, nada más que acuérdense que la ultravioleta es nocivo, tenemos efectos adversos, por eso usamos la luz azul en reemplazo, que tiene los mismos efectos, sin penetrar el núcleo atómico. Trabaja sobre la bilirrubina. Es absorbida por la bilirrubina, metaboliza la bilirrubina a un metabolito que se puede eliminar. Y eso es lo que hace esa famosa lámpara, que si ustedes lo buscan o lo googlean, también lo van a encontrar como fototerapia. También es fototerapia. Bueno, después apareció el láser, que ahí me contaba algo Diego de una anécdota con su papá, el famoso láser de arsenuro de galio, y todos los láseres que conocemos hoy, incluso los láseres quirúrgicos, son fototerapia láser, láseres que se utilizan para la remoción de cataratas, en humana y en veterinaria también. Bueno, son todos terapia láser. No voy a entrar en láser, porque también es una forma determinada de generar una radiación electromagnética dentro del espectro de infrarrojo. Y hay varios láseres dando vuelta. Ahí comentábamos recién con Diego, el láser más terapéutico que existía hasta hace unos años es el láser de arsenuro de galio, el láser infrarrojo de 904 nanómetros, y van a ver que hoy la terapia LED es equivalente a ese. Bueno, ahora aparecieron el láser clase 4, y aparecieron algunas otras variantes, digamos, de fototerapia que son híbridos entre el láser y la tecnología LED. El LED, entonces, luz emitida por diodo sería la definición, es una forma, entonces, física de generar luz que tiene una determinada característica que después vamos a ver. Y las mujeres conocemos la luz intensa pulsada, ¿verdad? Para la fotodepilación, la remoción de manchas y demás. También es terapia LED. Y la depilación también definitiva utiliza también en algunos casos terapia láser. También es fototerapia artificial. O sea que sin saber, seguro ya sabían de fototerapia. Bueno, la aparición del LED no es muy antigua. Diría que es más bien novedosa, y el LED hoy se utiliza para muchas cosas. Es una forma entonces de generar una radiación electromagnética a partir entonces de la excitación por el paso de la corriente eléctrica. Se acuerdan que tenía que haber una energía exógena por un diodo semiconductor, que hace entonces que los átomos, o los electrones de los átomos de ese diodo, se exciten y se desexciten, y se genera una luz de muy bajita potencia de emisión, entre 1 y 5 miliwatts de potencia. Esto, clínicamente o fisioterapéuticamente, nosotros lo clasificaríamos como un láser clase 1, ahora después les cuento por qué. Y la ventaja es que es
altamente segura, y ya van a ver que el equipito se puede colocar directamente sobre la piel, cosa que no podíamos hacer con las lámparas, por ejemplo, y que sí podemos hacer con el láser clase 3B, que es un láser frío, y que no podemos hacer con el láser clase 4, que es un láser que calienta, que puede quemar. La desventaja del ser de baja potencia de emisión es que por ahí tiene muy poca profundidad de penetración, pero van a ver las habilidades del equipo que yo tengo. Hablamos de una luz monocromática, no coherente, ni colimada, ni direccional. No me voy a meter mucho en eso, después les cuento un poquito qué luces combina el LED. Y vamos a ver que tenemos un rango de frecuencia con aplicadores que se llaman pads, o sea, son como cajitas en donde vamos a tener adentro una cierta cantidad de números de foquitos de LED en esta potencia de emisión de unos 5 miliwatts que emiten luz infrarroja, roja, amarilla y verde. Infrarroja dentro del rango de los 940 nanómetros, el rojo dentro de los 600, el amarillo dentro de los 590 y el verde dentro de los 525. Cuando nosotros prendemos el pad, vamos a ver el rojo emite rojo, el amarillo amarillo, el verde verde, el infrarrojo no se ve, porque dijimos que era, digamos, no se podía captar por el ojo humano, pero tenemos un elemento en el equipito que podemos testear que esos infrarrojos estén prendidos, estén funcionando. La ventaja de la terapia LED es que es una terapia en cuanto a las habilidades, particularmente la que me permite el equipo que yo uso, que ya les voy a contar cuál es la aptitud diferente al resto del LED. Es semejante entonces al láser clase 1, ese láser de arsenio de galio. Es eficaz, no es invasiva, es indolora, tiene muy pocos efectos colaterales. Yo diría que efectos colaterales no tiene, y tiene muy pocas contraindicaciones, ya van a ver. Esa es una ventaja. Es muy fácil de aplicar, es tolerado por todos los pacientes, los pads o esos cuadraditos en donde tenemos los foquitos son muy livianos. Se puede o se coloca directamente sobre la piel, no calienta, no quema. No hay termoterapia, entonces no tenemos, o sea, el efecto biológico no sería el aumento de la temperatura externa sobre la piel ni del equipo. Y particularmente, como yo utilizo un equipo, un agente físico, que genera fototerapia LED de alta potencia instantánea, se puede lograr con el equipo la profundidad de penetración que se logra con un láser clase 1, que son más o menos 5 a 6 centímetros de profundidad. Vamos a decir hacia adentro de la piel, ¿verdad? Que es una gran, digamos, ventaja, porque van a ver que lo voy a utilizar para un montón de patologías de piel, y sobre todo heridas de todo tipo, que es donde más está investigada, digamos, o documentada la terapia LED, pero después puedo llegar a trabajar otras estructuras más profundas como tendones, ligamentos, músculos, cápsulas articulares. Bueno, en el caso de equinos quizás no podamos llegar a una cápsula de una articulación, por ejemplo, de la cadera, pero sí vamos a llegar a carpo, a tarso. Entonces, existen en el mercado dos tipos de tecnología LED dentro de la fototerapia LED. Una es el LED común y otra es el LED de alta potencia instantánea. La diferencia entonces está básicamente en la profundidad de penetración. En ambos casos entonces voy a aplicar o tener aplicadores en donde se combinan lucecitas. Una ventaja de este aplicador es que todas se emiten al mismo momento, entonces voy a tener la posibilidad, después ya les voy a contar qué hace cada luz, pero voy a tener la posibilidad
de utilizar las aptitudes, digamos, fisiológicas o biológicas que me permite estas 4 luces, cosa que no, o sea, en el caso del láser, utilizamos una única, dijimos longitud de onda, una única luz, no visible, infrarroja de 904 nanómetros. Acá acuérdense que trabajamos con infrarrojo de 940 y otras luces dentro del espectro de luz solar, dentro del espectro visible. Tenemos la posibilidad entonces de trabajar varias áreas a la vez, a diferencia del láser puntual, en donde tenemos que trabajar un área a la vez y punto por punto. Tengo varias salidas en el equipito, incluso hay algunos pads en donde son un poquito más chiquitos, y de cada aplicador salen dos cajitas, digamos. La densidad, o sea, la distancia entre un foquito y otro, hace que la emisión sea como en lámina. Queda toda esa área que cubre el paquetito ese, cubierta por luces, activada por esas radiaciones electromagnéticas que ya les voy a contar quiénes las absorben en el tejido. Bueno, por eso entonces yo clasifiqué también, o aclaré en la charla, que son LED de alta potencia instantánea. No son LED comunes. Bueno, cuando yo trabajaba con la empresa que fabrica este equipo, mostrábamos con el ingeniero que un LED común emite siempre con una frecuencia de una profundidad pequeña, y en cada pulso de emisión, estos LED de alta potencia tienen mayor potencia en el pulso. Si bien trabaja entonces con una potencia muy bajita, que acuérdense que nos da más seguridad, cada pulso de emisión, porque es una técnica pulsátil, o sea, pulsátil significa que aplico la energía con periodos de actividad de la luz y periodos de pausa. Pero aún haciendo la técnica pulsátil, cada pulso de emisión permite una potencia mucho mayor, y eso es lo que le da la característica de penetrabilidad o de posibilidad de penetrar la materia. Bueno, no me voy a meter mucho en esto porque es muy largo, pero cuando estudiamos luz, así como nos tenemos que acordar del átomo y de otras cosas, también nos tendríamos que acordar, que esto también lo hemos visto en algún momento, de varios fenómenos ópticos que tiene la luz y de algunas leyes que decimos de la luz aplicables a fototerapia. Bueno, voy a ser rápida porque lo que quiero es que entiendan después el concepto de lo que llamamos cromóforos. Direccionalidad, reflexión, refracción, transmisión, dispersión, absorción y profundidad de penetración. Lo que sí voy a aclarar, sobre todo porque ustedes entonces, dijimos recién, por ahí tienen la posibilidad de comprar el equipo ese con radiaciones infrarrojas, el solarium. La luz tiene direccionalidad. Tenemos que colocar el objeto emisor de la luz de manera de línea recta hacia el lugar en donde queremos trabajar, ¿sí? Si no, no vamos a obtener el efecto terapéutico de la luz. Por eso, cuando aplicamos esos paquetitos, los aplicamos directamente y de forma perpendicular al área donde vamos a trabajar. Dentro de esta característica de profundidad de penetración, y básicamente, de acuerdo a una ley de la luz aplicable a fototerapia, va a aparecer el concepto de absorción, el que le dije recién. La luz tiene que ser absorbida por algo, por alguien, digamos, para que haga el efecto, en este caso, terapéutico que buscamos. Bueno, esas estructuras que tienen esos átomos en el organismo, ¿sí? Humano, animal o vegetal, que se van a activar a partir de la absorción de esa radiación que vamos a aplicar, se llaman cromóforos. ¿Sí? Entonces esas estructuras o esos cromóforos pueden ser macromoléculas de membrana plasmática, moléculas libres en el intersticio, moléculas en organelas, proteínas nucleares y otras estructuras que ahora les voy a contar y
todo el mundo conoce los cromóforos, pero no sabía que pasaba esto. Entonces tienen que existir esos cromóforos para que estas radiaciones las absorban, y solo dice la cuarta ley, la tercera ley física aplicable a fototerapia, que la única energía, o la única luz, digamos, que nos va a dar el efecto terapéutico es aquella que va a ser absorbida. Por lo tanto, tenemos que tener estos cromóforos. Dijimos, cuanto mayor es la anchura del rayo, menor la posibilidad de penetrar los espacios intermoleculares y los espacios interatómicos. A menor anchura del rayo, más capacidad de penetrar el interior atómico. Pero, ya les dije antes, que todo este espectro que vamos a trabajar en fototerapia no penetra el núcleo de la célula. Por lo tanto, no vamos a generar efectos, digamos, mutagénicos, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, el uso en pacientes oncológicos es una limitación, es una contraindicación, pero ya vamos a ver por qué. Pero no porque nos genere efectos, digamos, mutagénicos en el código genético. Esta tercera ley, que se llama ley de Grotius y Draper, dice entonces que esa energía o esa luz, esa radiación tiene que ser absorbida por esos cromóforos. Que la absorción va a depender del tamaño de la molécula, de la longitud de onda de la luz, y de la presencia en el tejido de estos cromóforos. Bueno, estos cromóforos entonces son estructuras, ahora les voy a contar, les voy a poner nombre y apellido, y van a ver que no son extraños para nosotros, ni nada que ver, pero tienen entonces la característica entonces que en esa estructura nuclear, esos electrones absorben la luz, pero con una característica particular, que cada cromóforo tiene la posibilidad o la capacidad de absorber un espectro determinado de luces, ¿sí? O sea, tiene lo que llamamos absorción selectiva de luz. No todos los cromóforos actúan o absorben todas las radiaciones electromagnéticas. Hablamos entonces de una fotorrespuesta biológica. Cuando esos cromóforos absorben, cuando estas macromoléculas, estas proteínas o estas estructuras celulares absorben estas radiaciones, se excitan sus electrones y transforman esa energía absorbida en otra, que también es energía electromagnética, dentro del espectro de los infrarrojos y los microondas. Es un poquito raro este concepto, pero se los voy a poner en un ejemplo que seguramente les va a resultar claro. ¿Alguno de ustedes hace termografía? ¿O vio de qué se trata? Ver de qué se trata, sí, tuvimos la oportunidad de ver, pero que hagan acá no sé. Bueno, la termografía dentro de los animales donde más se ha utilizado, donde se empezó a utilizar es en el equino deportivo, porque justamente se basa en este principio. La luz que emite el termógrafo, ¿sí?, es captada por cromóforos del tejido, que de acuerdo a su condición, digamos, de salud o de enfermedad, van a emitir, ¿sí?, ondas electromagnéticas que después se ven en colores, ¿sí? Amarillo, verde, rojo, naranja, blanco, azul, y eso determina cuál es el estado, ¿sí?, digamos, o sea, cuál es la estructura patológica, digamos, y cuál es el estado patológico de esa estructura. O sea, si es una estructura que no tiene nada de vasodilatación, de irrigación, que está blanca, digamos, no tiene calor, no está emitiendo ondas electromagnéticas, pues es una forma de determinar con exactitud para poder trabajar exactamente en ese lugar, y es una técnica fundamental para trabajar sobre puntos gatillos, sobre puntos trigger importantes, ¿no? En caballos deportivos también, bueno, nosotros en pequeños también. Quizás no es una técnica, los equipos por ahí no son muy baratos, pero de verdad que es una técnica bastante
buena. Y bueno, se basa en esto, ¿sí? En que esos átomos de estos cromóforos van a emitir su propia radiación. Y es el aura de los seres vivos, ¿sí? Nuestras propias células, nuestros propios cromóforos emiten su propia radiación electromagnética dentro del espectro de los infrarrojos, que puede ser captado por algunos elementos, por algunos métodos físicos, digamos. Bueno, miren, tenemos un montón de cromóforos. El agua es un cromóforo, el pigmento hemo de la hemoglobina y de la oximoglobina es un cromóforo. Dijimos recién, la bilirrubina es un cromóforo que absorbe selectivamente la luz azul y la luz ultravioleta. La mioglobina de los músculos, los ácidos nucleicos, o sea, el ARN y el ADN nuclear, y a ver si sacan una conclusión, ¿para qué radiaciones dentro de las que vimos recién serían cromóforos los ácidos nucleicos? Para las radiaciones ultravioletas. Las B y las C, ¿sí? Pueden ser ionizantes, ¿no? Pueden penetrar el núcleo atómico porque pueden ser captadas, digamos, selectivamente por el ARN y el ADN nuclear, y generar efectos fotobioquímicos, en este caso, procancerígenos o no. Y ya vamos a ver también qué pasa con la luz violeta y ultravioleta. Esto también lo sabemos, lo vemos siempre, por ejemplo, con otro cromóforo que es la melanina. ¿Qué hacemos en el verano? Nos ponemos al sol para tostarnos, ¿no? Bueno, Exacto. las radiaciones ultravioletas son captadas, ¿sí?, por los melanocitos. Ya vamos a ver que la luz amarilla y la verde los inhibe, pero la luz azul y la ultravioleta activa la producción de melanina por los melanocitos. Bueno, fíjense que Sí. todo el tiempo es fototerapia. Sí. Cecilia, ahí hay una pregunta. Sí. Arturo. Sí, buenas tardes, doctora. Sí. Quiero hacerle una consulta. Usted comparó su método de LED con el láser. Yo hice muchos años terapia láser, incluso tratando heridas, con excelente resultado realmente. Y yo quería preguntarle a usted si tiene alguna, porque evidentemente el método que utiliza usted es más abarcativo, porque cubre más superficie, es cierto lo que del láser que es puntual, el cianuro de galio. Claro. Bueno, hemos barrido con la punta del láser y bueno. Yo quiero preguntarle si usted tiene alguna comparativa en cuanto a la frecuencia del tratamiento en heridas, ya sean pequeñas, grandes, no importa, del láser con respecto a este método. Yo después al final les voy a mostrar un par de casos clínicos de heridas tratadas en caballos, particularmente en perros, en gatos tengo un montón, incluso les muestro también, les traje un par de casos clínicos. Sí, al final los veo, pero quiero introducirlos en el tema, porque aparte que esto para mí es apasionante, es una de las técnicas en la que más me he desarrollado, y la verdad que está a la mano de todos. Ya les voy a mostrar, les va a sorprender, y les va a sorprender en los tiempos, ¿sí? Y ya estoy armando algunos protocolos propios en donde puedo establecer más o menos una herida aguda, una crónica, en cuánto tiempo puede regenerar, ¿sí? Ya les voy a contar. Y miren, se nota que te apasiona, Cecilia, para que por el tema del tiempo te digo, que me dijiste vos, no hay problema. Estoy repasada. Hasta ahora nadie se borró, están todos atentos, pero va 1 hora y 10 casi de chapa. Ay, por Dios. Bueno, párenme. Bueno, y miren también, otros cromóforos son las proteínas fotorreceptoras de membrana plasmática, las proteínas de los canales iónicos, ¿sí? De los canales para el sodio, el potasio, la bomba del sodio y el potasio, y la citocromo C oxidasa, que si se acuerdan, estaba en la cadena transportadora de electrones. ¿Se acuerdan que recién yo le dije que las mitocondrias o algunas organelas intracitoplasmáticas podían ser o tener cromóforos, entonces capaces de absorber luces? Bueno, la citocromo C oxidasa, ¿sí? Complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. ¿Se acuerdan qué hacía la cadena transportadora? Síntesis de ATP. Podemos llegar con las luces, ahora van a ver cuál, a la cadena transportadora de electrones en la síntesis de ATP. Siempre les digo yo, a la gente que no conoce esto, no tenemos, también, a ver,
para el doctor que me dijo de láser, son efectos biológicos semejantes, ¿sí? Algunos que se conocían hace muchos años y otros más nuevos, ¿sí? Pero los efectos biológicos son iguales, con la ventaja con el LED que tenemos las aptitudes de otras luces que no tiene el luz láser. Por eso también hoy se utilizan unas técnicas que se llaman superluminipot o superluminiscentes, que son de baja potencia de emisión, pero ya aplican la combinación con varias luces, ya no utilizan solo el infrarrojo. Podemos entonces aumentar la producción de ATP. Son primero terapias de biomodulación, ¿sí? De estimulación biológica molecular celular. Vamos a trabajar sobre la cadena transportadora de electrones a nivel mitocondrial. Producción de ATP. El ATP después se necesita para la bomba de sodio y potasio, para la transmisión o difusión de elementos, ¿sí? A través de la membrana plasmática, para todas las funciones biológicas regenerativas. Es una técnica regenerativa. Normalizamos, ya vamos a ver, con efecto físico-químico, mejora todo lo que es el potencial de membrana plasmática, la difusión de iones hacia un lado y otro de la membrana, y eso estabiliza no solo el potencial eléctrico en la conducción nerviosa, sino la función celular. Una de las primeras cuestiones que se modifica en una célula enferma es el potencial de membrana, y ahí aparece la conducción disminuida cuando se trata del sistema nervioso, aparece la edematización de la célula y la célula empieza a morir. Todas las técnicas de regeneración, o todos los sistemas de regeneración, vamos a ver sobre todo llevados a cabo por el fibroblasto, los aceleramos. Promueven analgesia. Podemos trabajar sobre dolor agudo y sobre dolor crónico. El dolor crónico, bastante difícil de trabajar a nivel clínico, a nivel medicamentos, y además con un montón de efectos adversos a veces, y con pacientes que a veces pueden tener restricciones. Y ustedes en el caso creo que de Quino Deportivo también con restricciones, digamos, en cuanto a doping, ¿verdad? Controlamos la inflamación, relajación muscular, promovemos la cicatrización de tejidos, reducimos la formación de tejido fibroso en el caso del caballo el queloide. Dentro de los efectos primarios, aquellos que van a aparecer directamente por efecto de la luz sobre los cromóforos, tenemos efectos bioquímicos, bioeléctricos y bioenergéticos. No me metí en todos, porque son un montón, pero acuérdense, estabilización de membrana plasmática, difusión de iones a través de la membrana, mejora del potencial de membrana, mejora del pH interno y externo, digamos el intracelular y el extracelular. Eso mejora conducción nerviosa, eso es parte también del efecto analgésico, porque estabilizamos potencial de membrana de las fibras del dolor. Dentro de las bioquímicas, lo que dijimos recién, se trabaja en activación de fibroblastos, sobre la citocromosis oxidasa, sobre el transporte de estructuras. Acuérdense que trabaja sobre proteínas de membrana en los canales iónicos y en los canales, los que llamamos metabotrópicos, o sea, los que difunden sustancias a través de la membrana, incluso en forma en contra del gradiente de concentración, utilizando el ATP, síntesis de ATP. Y los efectos secundarios, genera vasodilatación, ahora vamos a ver qué pasa con la inflamación. Dentro de los efectos secundarios, que tienen que ver con también la mediación de liberación de mediadores químicos de la inflamación, y hay uno, digamos, muy importante que se libera y en concentraciones importantes, que es el óxido nítrico. Se genera la apertura de los capilares, ¿sí? Venosos y sanguíneos, en las zonas donde vamos a tratar, y se genera un aumento de la microvascularización en más de 500% en la zona a tratar, importantísimo para lesiones crónicas, ¿sí? Tanto de tendones, ligamentos, heridas crónicas, estamos mejorando no solo la vasodilatación, sino la microvascularización, y con eso la llegada de oxígeno, nutrientes, ¿sí? Lavado de la zona, etc. Ese es el efecto que nosotros llamamos trófico térmico. En realidad, se habla de un efecto térmico no porque aumente la temperatura interna de los tejidos, sino que básicamente lo que se aumenta es la cantidad de sangre, digamos, en el tejido. Y este famoso óxido nítrico, cuando llega al sistema nervioso central, pone en marcha la liberación de endorfinas y opioides centrales.
importante para el control del dolor, sobre todo el dolor crónico. Vasodilatación, microvascularización, control de la presión osmótica y oncótica, por lo tanto también tiene efecto antiedematoso. Vamos a decir que tiene un efecto antiinflamatorio, pero en realidad la técnica trabaja en la fase de remodelación, la fase de remodelación dentro de la inflamación, sobre todo sobre los fibroblastos. Y con todo lo que dijimos antes, y la aceleración de la eliminación, fíjense ahí abajo, de un montón de sustancias relacionadas entonces con la inflamación, en realidad es una técnica proinflamatoria, aceleradora del proceso inflamatorio. Entonces aceleramos el proceso inflamatorio, trabajamos sobre la fase de remodelación, todo lo que sea regeneración mediada por colágeno es excelente técnica. Y así estamos hablando de nervios, matriz ósea, ligamentos, tendones, ni hablar la piel. Trabajamos también sobre el sistema inmune porque activa los linfocitos TCD8 y aumentamos también o ponemos en marcha todos los mecanismos antioxidantes del organismo. Acción inmunológica, acción antioxidante. Síntesis de ATP a nivel mitocondrial, por lo tanto estimulación entonces dijimos de todo lo que era regeneración celular, y si bien como dije antes no trabaja dentro del núcleo, trabaja sí dentro del núcleo mediado por segundos mensajeros, o sea, señales desde la mitocondria, digamos, o desde el citoplasma hacia el núcleo para activar todo lo que es la regeneración celular. Bueno, la acción analgésica por varios lugares o varios puntos, porque acuérdense, tenemos vasodilatación, desatrapamiento de terminales nerviosas, estabilización del potencial de membrana, bloqueo, digamos, a nivel periférico del dolor. Ya van a ver un caso lindo de quemadura en caballo, y control del dolor, normalización de canales de calcio, liberación de óxido nítrico para la generación de beta-endorfinas. Activación de fibroblastos, todo lo que implique síntesis de colágeno y regeneración tisular. Hay un montón de otras actividades, pero fíjense cuántas acciones biológicas tenemos ahí. Un puntito que también me contó Diego que hacían con el láser y se hace, es la laserpuntura, la activación energética, aquellos que hacen acupuntura o que conocen de puntos de acupuntura, podemos activar esos puntos de acupuntura, sobre todo con la luz roja, que es la más energética, la que más trabaja sobre la mitocondria, y eso ha dado lugar a la denominación de fotopuntura. Hay algunas técnicas para aplicar entonces esos cuadraditos de luz en puntos, en zonas puntuales. Todavía no tenemos un equipo bien puntual y bien concentrado para fotopuntura, pero miren, sería también otro efecto que podríamos utilizar. De hecho yo en pequeños animales lo uso y alguna otra gente en caballos también. Entonces de esa manera poder llegar también con efectos a distancia trabajando sobre puntos de acupuntura. Bueno, un montón de efectos terapéuticos súper recontra comprobados. No necesita tiempo de recuperación ni tengo efectos secundarios. Yo puedo estar trabajando con el animal y el animal puede estar en entrenamiento. Puede utilizarse para problemas dermatológicos, proinflamatorio o antiinflamatorio y para el eritema, mejora cicatrices, mejora alteraciones de la pigmentación, y repara y protege la piel dañada. Este caso ahora después se los muestro. Y el metabolismo celular. Entonces la ventaja del LED con respecto al láser, que nosotros podemos combinar varias luces, incluso yo ya estoy trabajando con ultravioleta y azules, y por eso le digo que para cada problemática un color. Dijimos que cada longitud de onda tiene una posibilidad de penetrar, de activar algunos cromóforos y de tener entonces una capacidad de penetración. En realidad, vamos a decir que las menos energéticas son la luz y la amarilla, pero trabajan muy bien a nivel de melanina, y la melanina está en el folículo piloso, en los pelos y en la epidermis. Cuando hacemos regeneración de heridas, ya van a ver, además de regenerar
sobre todo con la luz roja y la infrarroja, vamos a trabajar sobre el folículo piloso. Entonces, esa piel que viene creciendo, vamos a decir, crece con pelos, ¿sí? O sea, crece no como a modo de cicatriz, sino que crece piel original, digamos, como la anterior a la lesión. Activamos colágeno tipo 1, tiene alguna acción sobre el agua, sobre el ARN, por lo tanto también trabaja en todo lo que es edemas, mejora la respuesta inmunológica y en todo lo que es vasos sanguíneos y drenaje linfático. Me estoy acordando ahora, a ver Diego, para vos, y no lo tomes a mal, todas las técnicas de regeneración capilar aplican terapia LED. Bueno, mandame algún ejemplo. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, las técnicas actuales de regeneración capilar son a base de terapia LED, y sobre todo la roja, la amarilla y la verde. La amarilla también trabaja a nivel de melanina, sobre todo, y sobre oxihemoglobina y hemoglobina, por eso trabajamos también en muchas de las patologías de piel, de vasos sanguíneos, y también tienen acción, obviamente, sobre la activación de fibroblastos. Espectro verde y amarillo son como el espectro más largo en cuanto a los cromóforos de absorción, melanina, oxihemoglobina, hemoglobina y el agua. La roja es como la más energética. Actúa directamente sobre la citocromo C oxidasa, es la que más trabaja sobre la regeneración celular, sobre la síntesis de ATP. Entonces, todo lo que sean sistemas de regeneración a 5 centímetros de profundidad, que es lo que me permite el equipo, trabajado desde la piel, yo voy a llegar a regenerar a partir entonces de la migración y la activación de fibroblastos y la síntesis del colágeno bueno, del colágeno tipo 1. En tendones y ligamentos, todo lo que son tendinopatías es excelente. Esto incluso lo hemos visto con las chicas de Quivet, seguido por ecografía, yo también. Ahora después les voy a mostrar una biopsia, pero en ecografía lo hemos seguido la regeneración, y de verdad se regenera un colágeno excelente, con alineación, digamos, de las fibras de colágeno excelente. Entonces no hay reparación, hay regeneración. Vamos a obtener un tejido normal, que difícilmente, si lo rehabilitamos bien, se vuelva a dañar. Y esa es otra ventaja. Bueno, ni hablar en todo lo que es cicatrización de tejidos, todas las patologías de piel, excepto aquellas que son micóticas, ¿sí?, infecciosas u oncológicas. Prevención de queloides, que acuérdense también que tenemos dentro del espectro de luz efecto bactericida y fungicida, en este caso fundamentalmente con la luz roja, por la activación del sistema inmune y el antioxidante. Es la que más efecto fotobioquímico junto con la infrarroja tiene. La infrarroja es absorbida por el agua, menos por la hemoglobina, la oxihemoglobina y la melanina, y por todas las proteínas fotorreceptoras de la membrana plasmática. Es la que más efecto fotoquímico tiene, o sea, lo que les dije antes, potencial de membrana plasmática, pH interno y externo dentro de la célula, el control de la bomba de sodio y potasio, el control del agua, digamos, dentro y fuera de la célula. También trabaja entonces sobre el sistema inmunológico, también trabaja sobre los fibroblastos. Bomba de calcio, importante en la regeneración de hueso, también se usa. Y como no calienta, lo podemos utilizar teniendo elementos de osteosíntesis, no es una contraindicación. Bueno, y ahora también la ventaja de que podemos aplicar en estos aplicadores LED la luz azul, que todos conocemos su efecto antibacteriano. Inhibe la producción del sebo, podemos utilizarlo en patologías de glándulas sebáceas. Solo tiene, acuérdense que trabaja sobre la melanina del folículo piloso del pelo y la piel,
los melanocitos. No tenemos una profundidad grande de penetración, solo en las capas de epidermis y dermis. Y se ha comprobado en los últimos años que tiene excelentes propiedades contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, y otras tantas bacterias, la Shigella, Escherichia coli, Salmonella. Tiene acción sobre el hongo productor de la caspa, por eso también la luz azul se incorpora dentro de las terapias foliculares, digamos, de pelos, las capilares, y se utiliza también en las terapias dermatológicas, porque también se ha visto que trabaja sobre el propio Unibacterium acnes, que es la bacteria del acné, destruyendo, aniquilando la bacteria. Son absorbidas por cromóforos que tienen las bacterias, por porfirinas, por pigmentos, generando radicales libres que destruyen la bacteria. Bueno, esto a mí me ha servido mucho. Yo tengo algunos pads con luz azul, y lo utilizo mucho en tratamientos de piel, de heridas, digamos, abiertas, y reduzco o incluso elimino el uso de antibióticos, con re buenos resultados. Generalmente la combinación de luz roja y azul sería lo ideal, una para regenerar, la otra para mantener el control bacteriano. No tenemos riesgo a nivel de vista, digamos, porque trabajamos con muy bajita potencia de emisión, como sí puede ocurrir en el láser. No tenemos posibilidad de que genere reflexión, que rebote en nuestros ojos, porque fíjense que los paquetitos tienen una carcasa oscura. Entonces lo podemos utilizar en dolor agudo y crónico, en procesos de inflamación aguda y crónica, en regeneración de piel, formación de tejido fibroso, relajación de músculo esquelético y liso, pero acuérdense que no vamos a llegar a vísceras, todo lo que son procesos regenerativos. En general no es una técnica, excepto en patologías de piel o de heridas, no es una técnica que yo utilice sola, generalmente combino con otras técnicas y no hay ningún problema. Y bueno, la posibilidad de utilizar en puntos trigger o puntos gatillo, las contracturas musculares, excelente, acuérdense que genera relajación muscular, y en puntos de acupuntura. Pocas contraindicaciones. Pacientes oncológicos, porque es una técnica regenerativa. Si bien no tenemos irradiación o problemas con retina, no lo vamos a aplicar en ojos. Evitar todo lo que son glándulas. No en zonas hemorrágicas, acuérdense que genera vasodilatación. No será una contraindicación estricta, sino más una precaución, utilizarlo en pacientes con epilepsia o en pacientes cardiópatas, pero en realidad sería, si no están controlados, y es casi una precaución que tenemos con prácticamente todos los agentes físicos. Y bueno, y en el caso particular de los que hacemos pequeños, en los gatos hay que tener en cuenta porque tenemos muchas patologías infecciosas. Bueno, dentro de los pacientes oncológicos no aplicar sobre neoplasias. En general trabajamos con frecuencia, que eso no tiene que ver con la frecuencia de la luz, sino con la frecuencia o la manera de que cómo puedo aplicar la energía. Esos son protocolos que me permite hacer el equipo. Frecuencias medias para subagudos. Frecuencias altas para crónicos y bajas para agudos. Generalmente vamos a trabajar con 40-50 minutos para procesos crónicos y unos 20-30 minutos para procesos agudos, un poquito lo que me preguntaban recién. Por ejemplo, para las heridas, generalmente se utilizan frecuencias bajas. Si son heridas agudas, ahí les voy a mostrar y les voy a contar esta. Si son heridas agudas, frecuencias bajas, no más de 30 minutos, y 2 veces por semana alcanza. Porque nosotros vamos a activar un proceso de regeneración que va a continuar, digamos,
ya activado, va a continuar en el tiempo, no es que necesitamos aplicar la técnica todos los días. Bueno, este es un caballo que sí atendí yo, en una granja a la que yo iba, un caballo de la granja, trabajábamos con chicos con capacidades diferentes, el caballo se había enganchado en una cuerda y se había hecho una lastimadura, obviamente como hacen por allá en el campo, curavichera y yodo y demás, y no cicatrizaba. El caballo, les cuento que no era un caballo que estuviera muy acostumbrado al manoseo, y sin embargo se dejaba trabajar los 30 minutos con el aplicador en el lugar. Si encintamos bien el aplicador y el aplicador no se mueve, el caballo no se da cuenta. Y acuérdense que después de un tiempito, de un ratito de aplicación, vamos a empezar también a generar endorfinas. Fíjense la regeneración, ¿la ven ahí? Completa de la herida. ¿La ven ahí? Sí, claro. Sí, Bueno. perfecto. ¿Quién se arriesga a decir en cuántas sesiones? No sé en sesiones, yo te diría en días, como A ver. para hacer una equivalencia en A ver, en la regeneración de un normal. proceso. Claro. Y capaz que te diría, bueno, 60 días. Bueno, este caballo hice solo 2 sesiones, separada de 10 días, porque no podía ir yo toda la semana, ni cada 40, ni 2 veces por semana, como hago en pequeños animales. Solo con 2 sesiones logramos cerrar esa herida sin medicación. Estas heridas no se limpian con yodo, porque el yodo, todo lo que sean, digamos, sustancias que podamos colocar sobre la piel, las mismas indicaciones para láser, que tengan colorantes, pueden actuar como cromóforos y, digamos, hacerme perder parte de esa energía que estamos poniendo. Entonces se limpia, yo utilizo generalmente clorexidina, una de las chicas que trabajaba ahí me ayudaba a la limpieza diaria con clorexidina, y posterior a la sesión, 30 minutos, colocábamos alguna crema cicatrizante, alguna crema de ordeñe, pero sin antibiótico. Bueno, ¿no es cierto? Bárbaro. Bastante interesante. ¿Qué tiempo dijiste, Cecilia? 30 minutos, solo 2 aplicaciones cada 10 días, una con respecto a la otra. De la primera, que era esta, a la segunda yo ya había notado este crecimiento, ¿ves? Sí, sí. Y de la segunda a la tercera, cuando fui, ya estaba completamente cubierto de pelos. No quedó cicatriz. O sea que fue 30 días más o menos. Si yo cuento, fui un día, a los 10 días le hice la otra aplicación, a los 10 días lo volví a controlar y ya estaba la herida cerrada, 20 días. Muy bueno. Sí. El mecanismo, acuérdense, que es el que más se conoce de regeneración de heridas porque trabajamos directamente sobre el fibroblasto. Se activan muchísimo todo lo que son factores de crecimiento, además de la síntesis de ATP, y dentro de los factores de crecimiento que se actúan es el de transformación del fibroblasto. El de fibroblasto, el de la migración, el de transformación de fibroblasto en miofibroblasto, y por ende tenemos llegada, digamos, o la síntesis importante de colágeno. Esta biopsia no la hice en grandes, ahora estamos trabajando estamos haciendo un trabajo con la Universidad de Tandil, si Dios quiere después lo vamos a publicar, en donde hicimos el seguimiento. Yo les voy a mostrar el caso ahora, no era con caballo, fue con un ciervito, en donde fuimos haciendo el seguimiento por biopsia, pero esto lo hice en un perro, ¿sí? En donde vimos la primera herida, necrosis, inflamación, vasos rotos, discontinuados, células globosas, edema periférico, colágeno desorganizado. Y esto fue solo con 2 aplicaciones, volví a tomar. Yo en perros lo hago 2 veces por semana, 20, no más de 30 minutos. Y ya vimos
una neovascularización, lo que les decía recién, la microvascularización, la generación de vasos nuevos, capilares tapizados por células endoteliales, jóvenes, abundante estroma con proliferación de fibroblasto y regular cantidad de tejido fibrilar. O sea que lo que dice la bibliografía pasa en el tejido. Y lo mismo va a pasar en el ligamento, en el tendón, en una cápsula articular. Yo lo uso mucho en parálisis, para regeneración nerviosa también. Bueno, este es un caballito de un colega. Yo estuve en un curso en Medellín, dejamos la técnica ahí. El colega hacían todas terapias holísticas en el centro terapéutico de Quinos, no utilizaban medicación. Entonces el caballo había sufrido el incendio del establo donde estaba, había tenido la quemadura de gran parte de su cuerpo, como ven acá en la primera foto. Hace 1 año y 8 meses que el caballo, bueno, ya había regenerado bastante, le habían hecho ozono, bueno, todas técnicas complementarias, pero había quedado esta lesión que no cerraba, y aparte el caballo se la mordía. Una lesión bastante extensa, indudablemente dolía. Este caballo no lo pude terminar porque al colega le robaron la computadora con todo el material, pero bueno, en esta foto yo pasé un protocolo, primero hicimos toda la vuelta colocando los paquetitos, el protocolo con frecuencias altas y un tiempo un poquito más largo para el tratamiento del dolor, para que el caballo se dejara de morder, y de hecho a la primera sesión ya se dejó de tocar la herida, y fíjense la extensión, solo habían logrado 2 aplicaciones y ya teníamos una herida bastante cerrada. O sea que Cecilia, quemadura... Sí. ahí hay una pregunta del doctor Sí. Marco, que dice si tiene el mismo efecto sobre la herida con tejido de granulación. Sí, o sea, en realidad lo ideal siempre es que trabajemos con una herida limpia. Claro. ¿Sí? Yo primero, o sea, y acuérdense que donde más vamos a trabajar es sobre la fase de remodelación. Claro, Entonces, en todo caso, sacar el tejido de granulación exuberante y ahí trabajar sobre la herida, ¿no? exactamente. Previa limpieza y posterior limpieza, como les digo, yo uso clorexidina, que no tiene Clorexidina pigmento, digamos Sport que Horse. me... Sí, exacto. Incluso ahora está comprobado que se puede usar la clorexidina sumamente diluida para limpieza de heridas. Sí. Y en ese momento no habíamos armado la combinación con luz azul, pero hoy incluso en heridas muy, muy feitas, no les puse, les voy a mostrar un par de casos, pero te estuve trabajando ahora, lo que pasa es que no lo terminé todavía y ya lo voy a documentar, pero después si querés le paso por WhatsApp y lo pasás. Una herida muy fea en un perro, me llevó 1 mes y medio, ya lo tengo con pelo y piel, pero esa herida me jugué a hacerla incluso con tejido todavía necrótico, algo de tejido necrótico que fui removiendo los primeros días. Bueno, tengo un caballo. Marco también te doctora... pregunta después si lo contestás Sí. en todo caso para seguir con el Dale, precio dale. que tiene el equipo. Ah, el precio. Yo no lo vendo, pero lo que averigüé, Pero más o después menos les para tener paso una la idea. marca si quieren, no hay problema. Perfecto. Yo ya no trabajo para la empresa, pero tengo muy buena relación, y en este momento debe estar más o menos alrededor de 80.000 pesos. Equivalente en dólares, pero debe andar ahí más o menos. No es inaccesible, capaz que un poco menos. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros el dólar vuela todos los días, entonces es un tema. Es de producción argentina. En realidad, fíjense que estos paquetitos nuevos que han hecho, ¿ves que son más chiquititos que el que yo les mostré antes? Estos particularmente, estos son iguales, le han cambiado el color de la zona de donde está, digamos, las lucecitas, pero digamos, el equipo es igual, y aparecen también unos chiquititos. Fíjense que estos tienen, en un cablecito tenemos 2. La densidad de LED es la misma, la aplicación es la misma, son más chiquititos y nos permiten por ahí trabajar áreas más chiquititas. Son los que más yo uso para la aplicación en las zonas de puntos de acupuntura o puntos gatillo. Acá estamos trabajando las contracturas musculares. Este es un
un par de casos que me pasó la doctora Ribulgo, con la que yo estoy trabajando un poquito por ahora a distancia. Ella está en Tandil, hace equinos, y está trabajando la técnica bastante bien. Ya vamos a documentar algo también. Y lo muestro acá que se pueden combinar con otras técnicas, por ejemplo, para dolor. En general yo combino con campo magnético o con electroanalgesia. No en el mismo momento aplicar las dos técnicas, sino la misma sesión. Es una excelente técnica por ahí para poner en puntos determinados, digamos, por ejemplo, después de un ejercicio. Bueno, les cuento el caso de Malambo. Malambo tenía esta herida. Esto fue un trabajo de principio de este año, también en Tandil, con la doctora Ribulgo. Les cuento un poquito acá. Dice que entonces estaba la herida en el rodete coronario, una herida por un alambre que no cicatrizaba, formó tejido de granulación, se automutilaban, o sea, por supuesto tenía dolor. La herida la mantenían siempre protegida con el cambio de vendaje, y aún así el caballo se seguía automutilando. Bueno, hicimos un protocolo de cicatrización de la herida. Vamos cambiando la forma de aplicarla con respecto, hay varios parámetros para modular en el equipo, que tienen que ver con la frecuencia de emisión, los tiempos y demás. Las luces son siempre las mismas y la profundidad de penetración de las luces son independientes, así yo trabajo con 70 Hz de frecuencia o 5 kHz, que son la frecuencia mínima y máxima que me permite el equipo. Bueno, estas fueron, ¿sí? Solo 3 o 4 aplicaciones, creo que por ahí lo dice. No más que eso. Y fíjense, el pelo. La herida cerró completamente. Lo único que no habían podido lograr todavía es que se seguía tocando, digamos, indudablemente le seguía doliendo. Obviamente, esa úlcera de tanto tiempo había generado una neuropatía, ¿no? Un dolor crónico, la sensibilización de las terminales nerviosas. Y a veces esos dolores persisten aún después de haber controlado la lesión. Pero la ventaja es que también podemos con terapia LED trabajar entonces dolor crónico, la neuropatía. En este caso ellas sugirieron trabajar en zona toracolumbar, digamos en el origen del nervio, en este caso de inervación miembro anterior, y también en algunos puntos de acupuntura, entonces en plexo braquial, en un punto de acupuntura que se llama Susan Lee, que está en el tren posterior cerca de la rodilla. Bueno, trabajaron con esta frecuencia, 20 minutos, y después en zonas, esos pads que estaban puestos en el lomo, trabajaron estos puntos gatillos, estas zonas de acupuntura, de contractura, con una frecuencia un poquito menor. Y con eso fueron logrando también que disminuya el dolor crónico. Quizás por ahí trabajar la regeneración nerviosa o trabajar el dolor crónico, en este caso, por automutilación, lleva un poquito más de 2 o 3 sesiones. ¿Sí? Pero lo bueno es que como nosotros generamos también el bloqueo y el tratamiento del dolor local, lo bueno con las heridas, a mí me pasa en pequeños animales, enseguida dejan de tocarse, porque les deja de doler. Y controlamos también el prurito, porque acuérdense que con las luz rojas, la amarilla y la verde controlamos también el prurito y el eritema, la picazón, la molestia. Se ha comprobado que tanto el láser y el LED trabajan sobre neuronas, hoy por hoy, bueno, más con láser que con LED, hay algunas técnicas de láser transcraniano, no me voy a meter en eso, pero también trabajamos sobre astrocitos y oligodendrocitos en la regeneración de la vaina de mielina. Y eso está comprobado también por el mismo efecto entonces de activación de la mitocondria, generación de ATP y la síntesis de genes de transcripción como mensaje, digamos, hacia el núcleo. Por lo tanto, todo lo que son neuropatías periféricas
excelente técnica también. Y acuérdense que la ventaja con respecto del LED es que no tenemos que trabajar punto por punto a lo largo del trayecto nervioso, sino que podemos poner simultáneamente varios pads, por ejemplo, a lo largo de un trayecto nervioso. La doctora Florencia de Priede, de Quivet, zona de contractura muscular. En realidad este es otro equipo, quería mostrárselo. Este equipo no genera una alta potencia de emisión, trabaja un poquito más superficialmente. Me gusta más la profundidad de penetración, tengo más experiencia con el otro equipo. Pero hay un par en el mercado. De todas maneras, después yo dejo los nombres si quieren. Yo prefiero el otro, he tenido mejores resultados. Se puede combinar entonces con otras técnicas. Fíjense acá en tendinopatías, en carpo, en tarso, en patologías de neuropatías periféricas, en desgarros, contracturas. Este es un trabajito que hicimos con el ciervito, de la misma doctora Ribulgo, un ciervito amputado. ¿Qué edad tiene? ¿La edad de Dios? Y lo fuimos, este sí lo fuimos documentando. Siempre con direccionalidad, ¿sí? La aplicación. Tiene que estar la luz en línea recta, digamos, con la zona a tratar. Este paciente solo hacíamos la higiene, no le dimos medicación. Y después de 5 sesiones, teníamos esto. Era un paciente que las aplicaciones eran de 30 a 40 minutos, pero a veces una vez por semana nada más, porque estaba en una reserva, y lo que quería mostrar, no sé si se ve el videíto, la liberación de endorfina, andaban chiquitos jugando a la vuelta, un montón de gente, sin anestesia, está echadita. ¿Se ve? Sí, se ve quieto, tranquilo. Tranqui, o sea que no hay que sedarlo, ni anestesiarlo, nada. Bueno, terminé. Esta es una de las primeras lesiones de piel que trabajé con el equipo, con un protocolo que armé. Fueron 8 sesiones, más o menos yo ya tengo protocolizado una herida crónica, una herida aguda, independientemente del tamaño. Cierra en 8 sesiones, 2 veces por semana, 30 minutos de tratamiento. Incluso fíjense, empecé con una herida bastante sucia, ¿no? Tenía tejido necrótico, lo fuimos sacando, recesionando en cada una de las sesiones, y en 8 semanas tuve una herida completamente cerrada con piel y pelo. La que estoy haciendo ahora, que después cuando haga el collage te la paso en un perrito, me llevó 1 mes y medio, o sea, 12 sesiones más o menos, porque justo estaba en la zona cerca de la axila, y había movimiento de una de las zonas, digamos, de piel, y eso costó un poquito más que pegara, pero si no, 8 sesiones en una herida aguda, no importa la profundidad. Bueno. Acá trabajé con la luz azul. Así que Muy bueno. interesante, Cecilia. Por ahí, abro la expectativa. Hay todo un mundo en fototerapia LED, porque no hay nada escrito. Sí, hay muy poca bibliografía. Sin duda, y se nota tu pasión por el tema, y por lo menos a mí me has desangado. Perdón, el tiempo, perdón. No pasa nada. A lo que voy, que uno estaba atento, porque en realidad son cosas que uno no las maneja, salvo los pocos comentarios que te dije de la experiencia del láser por mi padre. Me dio un poquito de dolor de panza cuando me empecé a acordar de física, de todas las cosas. Claro, es un tema, todas las cosas que hay que recordar, pero es fascinante cuando empezamos a ver con los agentes físicos dónde podemos llegar, que no vamos a llegar con medicación. Esto no está peleado con la clínica médica, pero a mí, por ejemplo, yo tratamiento de dolor agudo y crónico, yo no medico más. Trabajo con agentes físicos combinados y con excelentes resultados. Entonces, no tengo problemas, o sea, gástricos,
no sé, contraindicaciones que a veces los medicamentos tienen y demás. Así Sí. que abran un poco la puerta a la rehabilitación, Tal cual, porque sí. es un poco lo que se viene. sin duda. Muy bueno. Bueno, ahí te están saludando, felicitando. Marco desde México, que nos estaba acompañando, no sabía de dónde era. Muy buena la charla. Así que son todas buenos saludos y felicitaciones. La verdad que sí es muy interesante, incluso con lo que hablábamos hoy, de esta idea de apuntar al bienestar animal, y bueno, desde el laboratorio nosotros por estar honesto con los equinos, el bienestar equino, creo que también es un aporte el poder nutrirse de otras experiencias, de otras, Claro. de otras técnicas que por ahí no las tenemos tan bueno, eso se trata de espacio, así que, Sí, hay técnicas, bueno, en y que van a equino, llevar su tiempo, pero que claro. sin duda que funcionan, sí. Muy Yo bueno. los invito, bueno, si quieren entrar al espacio Forbet, que como les dije con las chicas ahora ya estamos también dentro de lo que es equino deportivo, y hay unas técnicas como la microelectrolisis percutánea, que se obtienen efectos increíbles, ¿sí? Dentro de la rehabilitación, sin parar al caballo en este caso, sin ningún tipo de cuestiones que tengan que ver con doping y demás, porque no tenemos generación de nada que contraindique. Así que, bueno, ustedes que se dedican a equinos, ahora ya empezamos con el curso, pero seguramente el año que viene vamos a retomar con cosas más interesantes y un poquito más largas, así que bueno, los invito Perfecto. a Bueno, conocer algo más de fototerapia y de rehabilitación. sin duda. Cecilia, te agradezco un montón. Cecilia, un Gracias saludo. por cuando hablamos la predisposición para dar esto, participar de este espacio. Al margen que nos conocimos, hacía varios años que no nos veíamos, y bueno, a raíz de estas cosas y de lo que nos permitió, por otro lado, la pandemia, así como Juntarnos criticamos así. muchas cosas, esto también acercó, así que es un placer que hayan Fíjate, estado hasta con nosotros. México llegamos, así que un ¿Viste? honor. Sí. Sí, gracias a Dios en este espacio se han metido gente de otros lugares, de otras latitudes, así que no deja de ser algo que acerca, a pesar de Bueno, que por ahí a te lo doy más cercano nos alejó la pandemia, pero para ahí también de manera nos virtual acercó. acercó, sí. Así que, Te bueno, doy las gracias de corazón, Diego. Nos ya conocemos hace ojalá, mucho, no nos veíamos con Hernán tampoco hace mucho, pero bueno, Hace rato. ojalá nos veamos un gusto haberlos pronto y se visto pueda crecer. hacer algo Por presencial. supuesto. Dale, Así que Muchísimas ojalá. muchas gracias. Muy gracias lindo. Muy lindo. por Nos estar, estamos y viendo. hablamos en cualquier momento. Dale. Adiós. Hasta Chau, luego. chau. Gracias a todos. Gracias, chao.